Buenas tardes, días o noches, donde me estén escuchando y nos vamos con un super especial, mega especial del Evangelio Metal Musical que está dividido en tres partes. Parte 1, del canto gregoriano al rugido del romanticismo. Sean bienvenidos al único programa donde un monje medieval puede terminar haciendo un dueto con un guitarrista de power metal. El único lugar donde Bach probablemente corregiría la digitación de un guitarrista moderno y donde Beethoven seguramente respondería: no escucho sus críticas, literalmente, porque estaba sordo. Bueno, en sus últimas etapas de vida. Las invitadas del multiverso. En una enorme biblioteca aparecen varias waifus. Arturia, levanta la mano. Vamos a estudiar historia. El narrador responde, o sea, yo. Sí, pero con mucho metal. Entonces aparece Ruby Rose. Por fin una clase interesante. Desde una esquina, Tifa Lockhart sonríe. Espero que no empiecen diciendo que todo comenzó con la guitarra eléctrica. Yo, el narrador. Eso sería como decir que la historia empezó con Internet. Todas suspiran. Capítulo 1. Antes del metal. Antes del rock, antes de Mozart, antes de Bach, antes de que alguien gritara ¡Hea! Europa estaba llena de monasterios. No existían discos, no existía Spotify, no existía YouTube, y mucho menos existían comentarios diciendo: el metal murió hace 20 y algo de años. Ruby. Entonces, ¿cómo escuchaban música? Narrador. Con personas reales. Silencio total. Todas quedan horrorizadas, porque así fue. Edad Media. Aparece un enorme monasterio. Un grupo de monjes comienzan a cantar. Narrador. La música europea medieval estaba profundamente ligada a la iglesia. Uno de sus mayores representantes fue el canto gregoriano, llamado así por la tradición asociada al Papa Gregorio I. Dato real: el canto gregoriano era un monofónico, o sea, una sola melodía. No tenía acompañamiento instrumental. Se cantaba en latín. Buscaba favorecer la oración y la meditación. Arturia pregunta. ¿Entonces no habían guitarras? Narrador. No. Ruby. ¿Batería? No. Tifa. Bajo. No. Todas sean anuladas. Narrador. Había fe. Todas. Ah. Primera ironía. Narrador. Imaginen llegar al siglo IX, entrar a un monasterio y preguntar: ¿dónde está la guitarrista? O digo, el guitarrista también. Posiblemente terminarías copiando manuscritos durante 10 años. Monjes. ¿Metaleros? Ruby levanta una ceja. Espera. Esos cantos graves ¿no recuerdan un poco a algunos coros sinfónicos de metal? Narrador. Curiosamente, sí. Muchas bandas de metal sinfónico utilizan coros inspirados en música litúrgica medieval. Dato real: bandas como Nightwish o Epica han incorporado coros de estilo eclesiástico y armonías inspiradas
en la música sacra para crear una atmósfera épica. Tifa sonríe. Así que los monjes ayudaron directamente al metal. Narrador. No inventaron el metal, pero sí algunos recursos musicales que siglos después serían reutilizados. Capítulo 2. Capítulo 2. Llegan los trovadores. Entra un hombre con un laúd. Ruby. Ahora sí, ¿una guitarra? Narrador. No exactamente. Era un laúd. Dato real. Durante la Edad Media aparecieron trovadores y juglares que viajaban interpretando canciones sobre amor, hazañas y acontecimientos de su tiempo. Artura. O sea, los primeros músicos ambulantes. Narrador. Exactamente. Aunque sin amplificadores, sin humo, ni luces, ni dobles bombos. Ruby. ¡Qué aburrido! Capítulo 3. El Ars Nova. Entra una enorme partitura. Narrador. Durante el siglo XIV apareció el Ars Nova, un movimiento que permitió una estructura musical mucho más compleja. Dato real. Gracias al Ars Nova mejoró la notación musical y se desarrolló una mayor libertad rítmica, sentando bases importantes para la evolución de la música occidental. Tifa observa y la partitura. Cada vez se escriben más notas. Narrador. Es el inicio de un largo camino, porque siglo después llegará alguien llamado Bach, y entonces todos los estudiantes de música dirán: ¿quién decidió que esto era buena idea? Narrador. Pero esa es otra historia. Evangelio Metal Musical, Especial Supremo, Parte 1. Del canto gregoriano al rugido del romanticismo. Episodio 2. El renacimiento y la llegada del jefe final llamado Bach. Narrador. Anteriormente, los monjes cantaban, los trovadores viajaban y los juglares entretenían. Y Ruby seguía buscando una guitarra eléctrica, 500 años antes de que existiera. Ruby. No pierdo la esperanza. Narrador. Vas a tener que esperar un poco más. El Renacimiento. Aparece un enorme mapa de Europa. Narrador. Entre siglos XV y XVI, Europa cambió profundamente. El interés por el conocimiento, las artes y la ciencia creció con fuerza. En música, eso significó un desarrollo impresionante de la polifonía, es decir, varias melodías independientes sonando al mismo tiempo. Dato real. Compositores como Josquin de Prez y Giovanni Pierluigi, mi italiano, de Palestrina, fueron figuras fundamentales del Renacimiento. Sus obras influyeron durante siglos en la música religiosa y vocal. Artura mira una partitura. ¿Por qué hay tantas líneas? Narrador. Porque ahora todos quieren cantar y ninguno quiere quedarse callado. Ruby. Entonces, ¿esto ya parece una banda? Narrador. Todavía falta el baterista. Drama musical. Entra 2B. Observa una misa del Renacimiento. Todo es muy elegante. Narrador. Así era. La música buscaba equilibrio, belleza, claridad. No buscaba romperte el cuello con un riff. 2B. ¡Qué civilizados! En otra dimensión, las waifus observan un concierto renacentista.
Eric sonríe. Suena hermoso. Ruby bosteza. ¿Y cuánto explota? ¿Cuándo explotará algo? Eric. Ruby, es un coro, no una pelea contra un dragón. Hace el renacimiento. De repente, las luces cambian. Entra un órgano gigantesco. Un violinista toca como si su vida dependiera de ello. Narrador. Y entonces llegó el barroco, el periodo donde los compositores parecían competir para demostrar quién podía escribir la música más compleja. Ruby. ¿Competencia? Narrador. Sí, una competencia donde nadie ganaba, excepto el público. Aparece el monstruo. La puerta se abre lentamente. Una sombra entra. Todas las waifus guardan silencio. Narrador. Damas y caballeros, con ustedes, Johann Sebastian Bach. Ruby susurra. Da miedo. Narrador. No por su personalidad, sino porque aún hoy sus partituras hacen sufrir a estudiantes de música de todo el mundo. Dato real. Bach fue organista, compositor y maestro del contrapunto. Escribió cientos de obras para órgano, clavecín, coro, orquestas y otros conjuntos. Su dominio de la armonía y la polifonía sigue siendo objeto de estudio en conservatorios y universidades. Tifa levanta una partitura. ¿Cuántas voces tienen esto? Narrador. Las suficientes para hacer llorar a quien intente analizarlas por primera vez. Sarcasmo. Ruby. ¿Entonces Bach inventó el modo difícil? Narrador. No. Inventó el modo ¿por qué escogí estudiar música? Todos los estudiantes de música del multiverso quedan anulados. Silencio muy incómodo. El club de admiradores. Aparece Lucina. He escuchado que muchos guitarristas estudian a Bach. Narrador. Correcto. Dato real. Muchos intérpretes de rock y metal han citado a Bach como una influencia por la claridad de sus estructuras y su uso del contrapunto. Algunos guitarristas adaptan obras suyas o incorporan ideas inspiradas en ellas. Ruby. O sea, Bach dando clases 300 años después. Narrador. Exactamente. Y sin abrir un canal de YouTube. El violinista endemoniado. Se escucha un violín a una velocidad increíble. Todas giran. Narrador. Y ahora, Antonio Vivaldi. Ruby. ¿Ese es el de las 4 estaciones? Narrador. Sí. Dato real. Las 4 estaciones es un conjunto de 4 conciertos para violín que describen musicalmente escenas de la naturaleza, como tormentas, cantos de aves o el invierno. 2b. Entonces la música ya contaba historias. Narrador. Exactamente. Mucho antes del cine. Muchísimo antes de los videojuegos y el anime. Ironía del narrador. Imaginen explicarle a Vivaldi que 300 años después alguien tocaría las 4 estaciones con guitarras eléctricas. Probablemente preguntaría, ¿dónde consigo una de esas? El barroco termina. Las luces se apagan. Ruby. Entonces, ¿ya llegó el metal? Narrador. No. Ruby. Ya casi. Narrador. Todavía falta Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert, Chopin, Liszt, Tchaikovsky, Wagner. Ruby cae de rodillas.
Esto es más largo que una saga de anime, narrador, y apenas vamos calentando, porque continuará. Evangelio Metal Musical, Especial Supremo, Parte 1, Episodio 3. Mozart, Beethoven y cuando la música decidió subir el volumen. Narrador, bienvenidos nuevamente al único programa donde un compositor del siglo XVIII puede recibir una ovación de waifus provenientes de videojuegos, anime y de algún universo donde los dragones escuchan power metal. Ruby Ross mira alrededor. ¿Ya llegamos al metal? Narrador, no, pero ya estamos mucho más cerca, porque ahora conoceremos a los hombres que comenzaron a romper las reglas. En Viena. Viena, la capital de la música. El escenario cambia. Aparece una enorme ciudad. Narrador. Durante los siglos XVIII y XIX, una ciudad se convirtió en el centro musical de Europa, Viena. Allí trabajaron algunos de los compositores más importantes de la historia. Ruby. ¿Como una especie de Hollywood? Narrador. Algo parecido, pero en lugar de actores, habían genios musicales. Joseph Haydn. Aparece un señor muy elegante. Narrador. Él es Joseph Haydn. Dato real. Haydn ayudó a consolidar la sinfonía y el cuarteto de cuerdas, tal como hoy lo conocemos. Fue maestro de numerosos músicos y tuvo una enorme influencia sobre Mozart y Beethoven. Airi sonríe. Entonces fue como un maestro de maestros. Narrador. Exactamente. Ruby. El profesor veterano del anime. Narrador. Algo así. Mozart. Las puertas del teatro explotan de una lluvia de notas. Entra un joven riéndose. Narrador. Y ahora, uno de los mayores prodigios de la historia, Wolfgang Amadeus Mozart, aunque no se llamaba así exactamente. Todas las waifus aplauden. Ruby. ¿Es cierto que componía desde niño? Narrador. Sí. Dato real. Mozart comenzó a tocar el teclado y a componer siendo muy pequeño. Durante su infancia realizó giras por Europa mostrando su talento ante nobles y reyes. O sea, mientras nosotros aprendíamos el abecedario, él ya escribía conciertos. Narrador. Correcto. Silencio total. Ruby. Me siento poco productiva. Sarcasmo. Narrador. Internet discute quién es un prodigio. Mozart ya daba conciertos internacionales antes de la adolescencia. Las waifus quedan en silencio. Una conversación imposible. Todos observan Mozart escribir. ¿Cuánto tarda en terminar una obra? Narrador. Depende. Pero tenía una enorme facilidad para componer. Ruby. ¿Ya tardó media hora escogiendo un personaje? Yo tardo media hora escogiendo un personaje en un videojuego. Beethoven. De repente las luces se apagan. Se escucha un golpe enorme. ¡Pam! Toda la sala tiembla. Narrador. Y entonces llegó el Luigi van Beethoven. La atmósfera cambia completamente. Drama. ¿Es cierto que perdió la audición? Narrador. Sí. Dato real. Beethoven comenzó a sufrir una pérdida progresiva de la audición cuando aún era relativamente joven. A pesar de ello, siguió componiendo algunas de sus obras más importantes, incluida la novena sinfonía, esa que usan para el himno de la
De Europa, algo así. De la Unión Europea, corrió. Y otros eventos más. Toda la sala guarda silencio. Eri baja la mirada. Debió de ser muy duro. Narrador, lo fue. Y aún así continuó creando música. Ironía. Ruby. Imaginen decirle a Beethoven, escucha esta canción. Toda la sala se queda congelada. Narrador. Ruby, ¿hay bromas? Hay bromas y luego están esas. Ruby, perdón. El volumen aumenta. Narrador. Beethoven cambió la manera de entender la música. Sus obras eran más intensas, más dramáticas, más poderosas, más emocionales. Muchos musicólogos consideran que fue un puente entre el clasicismo y el romanticismo. Tifa, o sea, subió la intensidad. Narrador, muchísimo. Dato real. La Quinta Sinfonía comienza con uno de los motivos musicales más famosos de la historia. Tan, 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 tan. Ese motivo es reconocido incluso por personas que nunca han estudiado música. Ruby, es imposible no reconocerlo. Paganini. De pronto, las luces se vuelven oscuras. Un violinista aparece envuelto en humo. Narrador. Y ahora, el hombre del que se decía que había vendido su alma al diablo. Nicolò Paganini o Niccolo Paganini. Las waifus retroceden. Ruby. Da miedo. Narrador. No sé, depende de cómo lo considere. Tanto real. Paganini fue un violinista extraordinario. Su técnica era tan avanzada para la época que surgieron rumores y leyendas sobre su supuesto pacto con el diablo. No hay evidencia de que eso fuera cierto. Eran historias, alimentadas por su virtuosismo y su imagen misteriosa. 2b. Entonces, era tan bueno que la gente buscó una explicación sobrenatural. Narrador, exactamente. Metal antes del metal. Narrador, muchos guitarristas de heavy metal y metal neoclásico han citado a Paganini como una influencia para su velocidad y técnica. Aparece una guitarra eléctrica junto al violín. Ruby. Entonces, el Schirtz tiene un bisabuelo. Narrador, podría decirse que sí. Franz Liszt, corrijo. Entra otro pianista. El público grita. Las mujeres se desmayan. Ruby observa sorprendida. ¿Qué pasó aquí? Narrador, él es Franz Liszt. Dato real. Liszt fue uno de los primeros grandes virtuosos del piano. Su fama era tan enorme que se hablaba de la Lisztmanía, un fenómeno en el que admiradores acudían masivamente a sus conciertos y algunos conservaban recuerdos como si fueran reliquias. Tifa, o sea, el primer rockstar. Narrador, no exactamente, pero sí una de las primeras grandes celebridades musicales internacionales. Ruby, ¿las fans ya existían antes del metal? Narrador, muchísimo antes. Final del episodio. Las waifus miran el enorme árbol de la música. Narrador, del canto gregoriano a Bach, de Bach a Mozart, de Mozart a Beethoven y de Beethoven a los virtuosos como Paganini y Liszt. Cada generación tomó algo de lo anterior y lo transformó. Todavía falta recorrer el romanticismo más épico, con compositores como Richard Wagner, Piotr Ilyich Tchaikovsky y Frédéric Chopin. Allí la música alcanzaría
un nivel de dramatismo que siglos después inspirarían a muchas bandas de metal sinfónico, power metal y bandas sonoras. Evangelio Metal Musical. Especial Supremo. Parte 1. Episodio 4. El romanticismo. Cuando los compositores descubrieron el drama y el metal dijo, tomo nota. Damas y caballeros, waifus del multiverso, bienvenidos al siglo XIX, la época donde los compositores dejaron de decir, escribamos música bonita, y empezaron a decir, ¿qué tal si hacemos llorar al público durante 1 hora? Ruby, por fin llegamos al drama. Narrador, sí, y cuando digo drama, es drama de verdad. No porque alguien dejó de responder un mensaje, sino guerras, revoluciones, amores imposibles, enfermedades, muertes, nacionalismo, libertad, esperanza y todo ese término dentro de la música total de ese siglo. ¿Qué fue el romanticismo? El romanticismo fue un movimiento artístico que buscó expresar emociones intensas, imaginación, naturaleza e identidad cultural. En música, los compositores empezaron a escribir obras más largas, más expresivas y con orquestas cada vez más grandes. Dato real. Durante este periodo creció el tamaño de las orquestas y se exploraron nuevas armonías, colores, instrumentales y formas de narrar historias mediante la música. Arturo, entonces la música dejó de ser solo entretenimiento. Narrador, nunca fue solo entretenimiento, pero ahora también quería hacer sentir. Entra Frédéric Chopin. O Chopin, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero es raro. Las luces se vuelven suaves. Un piano aparece en medio del escenario. Narrador, con ustedes, Frédéric Chopin. Aeri sonríe. ¡Qué música tan delicada! Narrador, dato real. Chopin escribió principalmente para piano. Sus nocturnos, estudios, mazurkas y polonesas siguen siendo parte esencial del repertorio pianístico. Tifa, parece tranquilo, narrador, hasta que intentas tocar uno de sus estudios, ahí descubres que tus dedos tienen opiniones diferentes. Ruby, modo difícil otra vez, narrador, exactamente. Entra Tchaikovsky, o Tchaikovsky, no sé cómo, perdóneme mi enroso, en serio. Una enorme orquesta comienza a sonar, narrador. Ahora, uno de los compositores más queridos del mundo, Friedrich Tchaikovsky, o Tchaikovsky, no sé cómo se pronuncia, perdone. Todas las waifus conocen la melodía, El lago de los cisnes. Narrador, correcto. Dato real. Tchaikovsky compuso ballets célebres como El lago de los cisnes, La bella durmiente y El cascanueces, además de sinfonías y conciertos muy populares. Ruby, entonces, ¿la música también podía contar cuentos? Narrador, sí. Y eso inspiraría más tarde muchas bandas sonoras de cine, videojuegos y anime y series. Wagner. De repente suenan enormes metales, timbales, tubas, un coro gigantesco. Toda la sala vibra. Narrador. Y ahora el hombre que hizo pensar a muchas personas. Seguro que esto sigue siendo una ópera. Richard Wagner. Waifus se quedan en silencio. Dato real. Wagner desarrolló el uso del leitmotiv,
una técnica en la que un tema musical representa un personaje, un objeto o una idea o reaparece a lo largo de la obra. Narrador: hoy esta técnica sigue utilizándose en el cine y los videojuegos y el anime y otras cosas más. Cuando escuchas un tema y sabes inmediatamente qué personaje aparece, estás viendo una idea de Wagner, que Wagner ayudó a popularizar. 2b. Entonces, ¿los videojuegos usan una idea del siglo XIX? Narrador: exactamente. Muchos compositores modernos emplean leitmotivs para dar identidad musical a personajes y lugares. Ironía. Ruby: entonces Wagner inventó los temas de los jefes finales. Narrador: no exactamente, pero si escucharas ciertamente bandas sonoras actuales, probablemente sonreiría. Nacionalismo: el mapa de Europa parece dividido. Narrador: durante el romanticismo, muchos compositores comenzaron a incorporar melodías, danzas y tradiciones de sus propios países. Dato real: autores como Antonio Dvořák, Edvard Grieg y Jean Sibelius utilizaron elementos del folclore nacional en sus obras. Ruby: Noruega. Narrador: sí, mucho antes del black metal, mucho antes del power metal, mucho antes del folk metal. Noruega ya tenía un compositor reconocido internacionalmente. Arturia: ¿y Finlandia también? Narrador: sí, Sibelius se convirtió en una figura fundamental para la identidad cultural finlandesa. Su poema sinfónico Finlandia es una obra de sus obras más famosas. La conexión con Tolkien. Las luces cambian. Aparece un paisaje montañoso. Narrador: muchos años después, compositores de bandas sonoras como Howard Shore tomarían elementos de toda esta tradición orquestal para crear la música de The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring y sus secuelas, o sea, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo y sus secuelas. Arturia sonríe: ahora entiendo por qué La Comunidad del Anillo suena tan épica. Narrador: porque detrás de esa música hay siglos de evolución musical. El juicio del multiverso. Las waifus se reúnen alrededor de una mesa. Ruby: entonces, ¿quién fue el más metal del romanticismo? Tifa: Beethoven abrió la puerta. Airi: Chopin hizo llorar a medio planeta. 2b. Tchaikovsky convirtió el ballet en algo monumental. Arturia: Wagner parece una banda sonora de una guerra entre dioses. Todas miran al narrador. Ensayo. Narrador: no existe un ganador. Cada uno aportó algo distinto y juntos construyeron un legado que inspiró a compositores de cine, videojuegos, animes y a muchas bandas de metal sinfónico, progresivo y power metal y otros géneros más, o subgéneros. Final. La cámara se aleja. Los compositores clásicos observan cómo siglos después guitarras eléctricas y orquestas comparten escenario. Bach sonríe. Beethoven asiente. Wagner levanta una ceja, como diciéndose ¿qué carajos? Grieg y Sibelius contemplan paisajes nórdicos que con el tiempo también inspirarían a músicos de metal. Narrador concluye: el romanticismo no creó el metal, pero sí dejó una herencia de emoción, grandeza, dramatismo y narración musical que muchos artistas del metal adoptarían siglos después,
Cuando escuchas una orquesta junto a unas guitarras eléctricas o un coro épico acompañado con un riff, estás oyendo el eco de una historia que comenzó mucho antes de que existiera el primer amplificador. Fin de la primera parte. Evangelio Metal Musical, Especial Supremo, parte 2, del Drakkar al doble bombo. Cómo los vikingos conquistaron el metal. ¡Bum, bum! Toda la montaña responde ¡roar! Empieza una guitarra con distorsión. Narrador. Sean bienvenidos a la tierra donde el invierno dura tanto que hasta los árboles parecen escuchar black metal. Hoy hablaremos de 4 países que hicieron algo extraordinario. No conquistaron el mundo con espadas, lo conquistaron con guitarras, bajos, baterías y coros épicos. Y voces impresionantes. Ruby Rose. Ya empezamos con los vikingos. ¿Narrador? Todavía no, porque primero debemos matar un mito. Mito número 1. Todos los escandinavos fueron vikingos. Todas las waifus. ¿Narrador? No. Dato real. La palabra vikingo se refiere principalmente a los navegantes, comerciantes y guerreros escandinavos que realizaron expediciones entre finales del siglo VIII y XI. No toda la población de Noruega, Suecia, Dinamarca eran vikinga. Arturia. Entonces, ¿era una profesión? Narrador. Más bien una actividad. No era una nacionalidad. 2b. Ya empezamos corrigiendo en internet. Narrador. Como siempre. Los verdaderos vikingos. Aparecen enormes Drakkars navegando entre la niebla. Narrador. Procedan principalmente de lo que hoy conocemos como Noruega, Suecia, Dinamarca. Cada región desarrolló rutas y actividades distintas. Algunos viajaban hacia el Atlántico Norte. Otros comerciaban por los ríos del este de Europa. Y otros realizaban incursiones en islas británicas y el continente, Ruby, y Finlandia. Narrador. Aquí viene una de las primeras sorpresas. Dato real. Finlandia no formó parte del mundo vikingo, de la misma manera que Noruega, Suecia y Dinamarca. Su historia y sus lenguas tienen un origen diferente, aunque con el paso de los siglos mantuvo fuertes vínculos con sus vecinos nórdicos. Toda la mesa queda en silencio. Airi. O sea, ¿Finlandia pertenece a los países nórdicos? ¿Pero no fue un reino vikingo como los otros? Narrador. Correcto. Primer dato histórico aprendido. Odín observa. Una enorme figura aparece. No habla. Solo observa. Ruby. ¿Es Odín? Narrador. ¿Dentro de la mitología nórdica? Sí. Dato real. Las creencias nórdicas incluían dioses como Odín, Thor y Freya y otros más. Además de relatos sobre el Ragnarok, los 9 mundos y el árbol Yggdrasil. Siglos después, estos temas inspirarían letras y estéticas de muchas bandas de metal y de rock. Arturia. Ahora entiendo por qué hay tantas canciones sobre martillos, cuervos y lobos. Narrador. Exactamente. No aparecieron porque sí. El funeral vikingo. Un barco arde lentamente. Las waifus guardan silencio. Narrador. Aunque el cine suele exagerarlo, los ritos funerarios variaban. Algunas personas eran enterradas y otras podían recibir sepulturas con barcos
o elementos simbólicos según su posición social y las costumbres de la época. Ruby, ¿Hollywood los mintió otra vez? Narrador, digamos que simplificó bastante. 1000 años después, la pantalla cambia. Aparecen ciudades modernas, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca. Todo parece tranquilo hasta que se escucha una guitarra. Narrador, a finales del siglo XX, algo empezó a cambiar. El heavy metal ya existía gracias a bandas pioneras de otros países y continentes. Pero Escandinavia decidió hacer algo muy propio, crear nuevos caminos. Noruega. El cielo se vuelve negro, nieva, las montañas desaparecen entre niebla, la iglesia de madera aparece en la distancia. Narrador. Noruega se convirtió en uno de los centros más importantes del black metal. Dato real. Bandas como Mayhem, Emperor e Immortal fueron muy influyentes en el desarrollo del género. La esencia también estuvo marcada por hechos criminales reales en los años 90, como incendios provocados contra iglesias y templos, y otros delitos cometidos por algunas personas vinculadas al entorno, hechos que no representan al metal en general. Las waifus se quedan serias. 2B. Entonces, no todo fue música. Narrador. Exactamente. La inmensa mayoría de los músicos y aficionados al metal no participan en actos violentos. Repito, la inmensa mayoría de los músicos y aficionados al metal no participan en actos violentos. Es importante separar el género musical de los delitos cometidos por individuos concretos. Ruby, menos mal. Suecia. La nieve desaparece. Ahora aparece un estudio de grabación. Narrador. Mientras Noruega desarrollaba el black metal, Suecia tomó otro camino. Dato real. La ciudad de Gotemburgo dio origen a una escena muy influyente de death metal melódico, con bandas como In Flames, Dark, Tranquility y At the Gates. Más adelante surgirían grupos de gran proyección internacional como Arch Enemy y Sabaton. Rubiti. ¿Sabaton? Narrador. Sí, la banda que convirtió la historia militar en canciones. Arturia sonríe. Me caen bien. Finlandia. Todo cambia. Bosques, lagos, auroras y un teclado comienza a sonar. Narrador. Finlandia decidió decir, ¿y si mezclamos metal con melodías hermosas y un poco de tristeza? Dato real. Finlandia tiene una de las mayores concentraciones de bandas de metal por habitante. Allí surgieron grupos como Nightwish, Children of the Bond, Anthormis y Stratovarius. Airi, ahora entiendo por qué muchas canciones finlandesas suenan melancólicas. Narrador. El clima, la cultura y las influencias musicales han contribuido a ese estilo, aunque cada banda tiene su propia identidad. Dinamarca. Una guitarra clásica rompe el silencio. Narrador. Dinamarca tampoco se quedó atrás. Dato real. De allí proceden bandas importantes como Merciful Fate, pionera del heavy metal tradicional, y Volbeat, conocida por mezclar metal con rock and rock y otros estilos más. La mesa redonda del metal. Las waifus comienzan a discutir. Ruby, Noruega, Tifa, Finlandia. 2B, Suecia, Arturia, Dinamarca también merece respeto.
Narrador ríe. Y esa discusión lleva décadas entre los aficionados, sin una respuesta definitiva. Final del episodio. Hace más de 1000 años, los Drakkars cruzaban mares, impulsados por remos y velas. Hoy las guitarras y los dobles bombos han llevado la música de los países nórdicos a escenarios de todo el mundo. Cambiaron las embarcaciones por escenarios, pero conservaron algo en común: el deseo de emprender grandes viajes y dejar una huella duradera. ¡Bum! ¡Bum! Todas las waifus levantan los remos. ¡Row! Continuará. Evangelio Metal Musical Especial Supremo Parte 2. La guerra del metal nórdico. Episodio 2. ¡Bum! ¡Bum! ¡Row! Narrador. Durante siglos, los reyes lucharon por tierras. Los vikingos lucharon por el honor. Pero en el siglo XX comenzó otra batalla. La batalla por el reino del metal. Ruby Ross. Empieza el torneo. Narrador. No. Empieza algo mucho más peligroso. Una discusión entre metaleros. Todas las waifus. ¡No! Entra Noruega. Una aurora boreal ilumina el cielo. En un trono aparece una guerrera con armadura negra. La waifu noruega. El verdadero metal nació aquí. Silencio absoluto. Entra Suecia. Una mujer rubia llega con una guitarra roja. ¿Perdón? Nosotros escribimos algunos de los riffs más influyentes. Entra Finlandia. Cae nieve. Una chica de cabello blanco trae un teclado. Las dos hablan mucho. Nosotros hacemos llorar al mundo con una sola melodía. Entra Dinamarca. Una joven de cabello oscuro rojizo deja una guitarra sobre la mesa. Mientras ustedes discuten, nosotros seguimos haciendo buena música. Ruby. Ya empezaron. Narrador. Respiremos, porque la historia siempre tiene más matices que una competencia. Noruega. La oscuridad. El escenario desaparece. Todo queda cubierto por la niebla. Narrador. ¡Calle, Sally! Noruega. La oscuridad. El escenario desaparece. Todo queda cubierto por la niebla. Narrador. Durante la década de 1990, Noruega se convirtió en uno de los lugares más importantes del black metal. Dato real. Bandas como Imperator, Immortal y Slavant ayudaron a definir el sonido del género, cada una con un estilo propio. 2B. ¿Por qué muchas portadas parecen en medio de una tormenta? Narrador. Porque el ambiente forma parte de la estética. Bosques, montañas, invierno, mitología. Todo eso aparece con frecuencia en sus letras e imágenes. Artura. Entonces, ¿no todo es oscuridad? Narrador. No. También hay filosofía, historia, naturaleza y mitología nórdica. Suecia. Las luces cambian. Aparece un enorme estudio de grabación. Narrador. Suecia tomó otra dirección. No buscó únicamente ser más extrema. También buscó combinar agresividad con melodía. Dato real. La llamada escena de Gotemburgo influyó enormemente en el metal moderno. Bandas como In Flames, Dark Tranquillity, As the Cats inspiraron a numerosos grupos posteriores. Ruby y Arch Enemy. Narrador. Correcto. Arch Enemy mezcló técnica, melodía y una gran presencia internacional. Aerith y Sabaton. Narrador. Ellos eligieron otro camino. Dato real. Sabaton centra gran parte de sus canciones en acontecimientos históricos, batallas y personajes militares.
lo que ha despertado el interés de muchos aficionados por investigar esos hechos reales. Corrijo. Ruby, ¿una banda que te manda a hacer la tarea de historia? Narrador, exactamente. Finlandia. El escenario se llena de lagos, bosques infinitos, auroras. Un piano comienza a sonar. Narrador. Finlandia parece tranquila, hasta que descubres cuántas bandas de metal hay por persona. Dato real. Finlandia es conocida por tener una de las mayores cantidades de bandas de metal por habitante del mundo. El género forma parte de su escena musical desde hace décadas. Tifa, ¿cómo lo hacen? Narrador, no existe una única explicación. Hay una fuerte tradición musical, una buena educación artística y una escena local muy activa. Parece Nightwish. La orquesta comienza. Los coros llenan el salón. Narrador, Nightwish llevó el metal sinfónico a millones de personas. Ruby, ahora entiendo por qué parece una película de fantasía. Aparece Children of the Bottom. La velocidad aumenta. 2B. Esto ya parece un jefe final. Narrador, y aún falta mucho. Dinamarca. Una guitarra clásica rompe el silencio. Narrador. Dinamarca suele recibir menos atención, pero sería un error subestimarla. Dato real. Merciful Fate y su vocalista King Diamond ejercieron una gran influencia sobre numerosas bandas de heavy metal y thrash metal por su estilo vocal y teatralidad. Ruby, ¿y el maquillaje? Narrador, sí. Muchos artistas posteriores desarrollaron sus propias propuestas escénicas, inspirándose en ideas similares, aunque cada uno con su identidad propia. Debate de las waifus. La waifu noruega. Nosotros tenemos los fiordos. La waifu sueca. Nosotros tenemos Gotemburgo. La waifu de Finlandia. Nosotros tenemos más bandas de metal por habitante. Y la waifu de Dinamarca. Nosotros tenemos a King Diamond. Todas se miran. Y ninguna baja de su pedestal. Entra una nueva invitada. Las puertas se abren. Una joven japonesa entra lentamente. Es Asuna Yuki. Ruby sonríe. Llegó Japón. Asuna observa la discusión. Luego dice, ¡qué curioso! Mientras ustedes discutían quién hacía mejor metal, Japón estaba escuchándolos, aprendiendo y mezclándolo con anime, videojuegos, power metal y visual kei y cultura japonesa. Silencio absoluto. Narrador sonríe. Y ahí es donde comenzará nuestro siguiente gran viaje, porque mientras Escandinavia conquistaba Europa y otros continentes, Japón preparaba una revolución musical completamente distinta. Continuará. Evangelio Metal Musical Especial Supremo, parte 3. Japón, el país que convirtió el metal en anime, videojuegos y jefes finales en 8 fases. Narrador. Europa inventó la música clásica. Los países nórdicos llevaron el metal por caminos nuevos. Y entonces, Japón hizo lo que Japón siempre hace. Mira todo, sonrió y dijo, ¿y si mezclamos absolutamente todo? ¡Explosión! Aparece un robot gigante detrás de un templo. Ruby Rose, eso es tan japonés que me da miedo. Capítulo 1. El alumno que terminó haciendo su propio estilo. Las waifus llegan a Tokio. Miles de luces, pantallas, arcades, tiendas de discos. Narrador. Después de la Segunda Guerra Mundial,
Japón recibió una gran influencia de la música occidental. El rock, el heavy metal llegaron al país, pero los músicos japoneses no se limitaron a imitarlos. Desarrollaron un estilo propio, mezclando esas influencias con su cultura y su forma de entender el espectáculo. Dato real: desde las décadas de 1970 a 1980 surgieron numerosas bandas japonesas de hard rock y heavy metal que consolidaron una escena nacional muy fuerte. Asuna Yuki. Entonces, ¿no copiaron simplemente a Occidente? Narrador: no, aprendieron y después innovaron. Ruby: ¿como cuando un estudiante supera al maestro? Narrador: exactamente. Capítulo 2. Age Japan. Las luces se apagan, un piano comienza a sonar, después entra una guitarra, luego una batería, finalmente una orquesta y hasta el bajo. Narrador: damas y caballeros, los pioneros, Age Japan. Todas las waifus se levantan por respeto. Dato real: Age Japan fue una de las bandas más influyentes del rock y metal japonés. Mezcló speed metal, power metal, baladas y arreglos orquestales, además de convertirse en uno de los grandes referentes del movimiento Visual Kei. Ruby: ¿cómo una banda puede tocar tan rápido y luego hacerte llorar con una balada? Narrador: porque eso era Age Japan. Tifa: ¿y quién era el pianista? Narrador: Yoshiki. Compositor, baterista, pianista, productor, uno de los músicos japoneses más influyentes de la música en las últimas décadas. Aeri: ¿es cierto que toca el piano y batería? Narrador: sí, y esa combinación ayudó a dar un sello muy particular al sonido de la banda. Sarcasmo. Ruby: Yo me canso cargando las bolsas del mercado y este hombre toca batería, piano, compone, produce y todavía le queda tiempo para peinarse. Toda la sala ríe. Capítulo 3. Visual Kei. Las luces cambian de color, trajes extravagantes, cabellos de colores, maquillaje. Narrador: muchos occidentales creen que el Visual Kei es un género musical. No exactamente. Dato real: el Visual Kei es principalmente un movimiento estético y artístico. Bandas de distintos estilos: rock, heavy metal, power metal, hard rock o metal alternativo pueden formar parte de él. Arturia: entonces, ¿no depende del sonido? Narrador: no, depende sobre todo de la propuesta visual y escénica. Ruby: o sea, ¿es como decir que todas las películas con capa son iguales? Narrador: exactamente. Capítulo 4. Los videojuegos. De repente aparece una espada gigantesca. Cloud Strafe entra caminando. Cloud: ¿alguien habló de música? Narrador: por supuesto, porque Japón hizo otra revolución, la música de videojuegos. Dato real: durante las décadas de 1980 a 1900, los compositores japoneses transformaron la música de videojuegos en un elemento narrativo fundamental. Limitados por el hardware de la época, crearon melodías memorables que aún hoy son reconocidas en todo el mundo. Entra el maestro. Un piano comienza a sonar. Narrador: con ustedes, Nobuo Uematsu. Todas las waifus aplauden. Eri: con lágrimas: gracias por todas esas melodías. Narrador: dato real: Uematsu es el principal compositor de muchas entregas de la saga Final Fantasy.
Su música mezcla influencias de la música clásica, el rock progresivo, el folk y otros estilos. Tifa. Ahora entiendo por qué algunas batallas parecen una ópera. Narrador, exactamente. El jefe final. Ruby. ¿Quién decidió que los jefes finales debían durar 15 minutos? Narrador. Japón. Y además con 3 transformaciones, 2 coros, un solo de guitarra, una fase especial y una última forma que mide 100 metros. Todas las waifus. Muy japonés. Se nota. Capítulo 5. El anime. Las batallas muestran openings. Narrador. Japón tampoco separó el metal del anime. Dato real. Numerosas series han utilizado canciones de rock y metal en sus openings o endings, y muchas bandas japonesas alcanzaron difusión internacional gracias a estas colaboraciones. Ruby. Ahora entiendo por qué algunos openings parecen conciertos. Entra Bandmate. 5 chicas aparecen con uniformes de sirvientas. Narrador. Bandmate. Ruby. ¿Sirvientas? Narrador. Sí, pero cuando empiezan a tocar se acaba la parte tierna. Dato real. Bandmate combina una imagen inspirada en cafeterías temáticas japonesas con un sonido basado en hard rock y heavy metal, reconocido por su calidad instrumental. Baby metal. El escenario explota. 3 jovencitas aparecen bailando. Detrás, una banda de metal. Narrador. Y entonces Japón volvió a sorprender al mundo. Baby metal. Ruby. ¿Po y metal? ¿Juntos? Narrador. Sí, y funcionó. Dato real. Baby metal popularizó una fusión de metal con elementos de pop japonés o J-pop, alcanzando reconocimiento internacional y colaborando con artistas de distintos estilos. El juicio final. Las waifus se reúnen. Asuna. Europa construyó los cimientos. Arturia. Los países nórdicos expandieron el metal. Tifa. Japón lo mezcló con videojuegos. Aeri. Y con emociones. Ruby. Y con robots gigantes. 2B. Y con jefes finales imposibles. Cloud. Y con espadas absurdamente grandes. Narrador. Todos tienen razón. Epílogo. La cámara muestra un escenario imposible. Bach dirige una orquesta. Beethoven observa en silencio. Rick contempla un fiordo. Los músicos de Yes Japan afinan. Nightwish prepara el coro. Bandmate conecta los amplificadores. Baby Metal entra bailando. Mientras tanto, Claudia espera al jefe final. Narrador concluye. La historia de la música no es una competencia entre países, sino un gran diálogo entre culturas y épocas. Los cantos medievales, las sinfonías clásicas, el romanticismo, las tradiciones nórdicas y la creatividad japonesa forman parte de una misma historia. El metal heredó elementos de todas ellas y, a su vez, sigue inspirando nuevas generaciones, porque mientras exista alguien dispuesto a tomar un instrumento y contar una historia, la música seguirá evolucionando. ¡Boom! ¡Boom! Todas las waifus del multiverso levantan sus instrumentos y gritan: ¡larga vida al metal y al rock y a la buena música! Comunicado es oficial. Del Evangelio metal musical, del canto gregoriano al riff del Ragnarok y el sol naciente. La Dirección General del Evangelio Metal Musical, en compañía del Consejo Supremo de las Waifus del Multiverso,
la Orden de los Monjes del Doble Bombo, el Gremio Internacional de Guitarristas con Tendinitis y el Sindicato del Baterista que Rompe Platillos, informa a toda la comunidad lo siguiente. Después de siglos de debate sobre el origen de la música, incontables discusiones entre metaleros, miles de horas de estudio histórico y millones de comentarios en internet afirmando que el metal ya no es lo que era, hemos decidido presentar el proyecto más ambicioso en la historia del programa, del canto gregoriano al riff del Ragnarok y el sol naciente. No será simplemente un especial sobre música, será un viaje por más de 1000 años de historia, de los monasterios medievales hasta los grandes escenarios del metal, desde Bach, Beethoven hasta Nightwish y Edge Japan, desde los fiordos escandinavos hasta las calles iluminadas de Tokio. Durante esta producción conoceremos datos históricos reales, el nacimiento de la música occidental, la evolución de la armonía, el romanticismo, la influencia de los países nórdicos en el metal y la manera en que Japón convirtió ese legado en una identidad propia, mezclándolo con videojuegos, anime, visual kei y una creatividad que desata cualquier explicación sencilla. El especial contará con la participación especial de las waifus del multiverso, quienes formularán preguntas, discutirán teorías, protagonizarán dramas completamente innecesarios, harán comentarios sarcásticos y ocasionalmente descubrirán que un compositor del siglo XVIII puede ser tan impresionante como el guitarrista más virtuoso de la actualidad. La producción recuerda que todas las referencias históricas relacionadas con compositores, movimientos musicales, bandas y acontecimientos reales estarán basadas en información documentada. Las escenas históricas humorísticas, los diálogos de las waifus, las exageraciones épicas y las discusiones imposibles forman parte del estilo narrativo del programa y tienen un propósito exclusivamente creativo. Asimismo, informamos que durante la grabación no resultaron dañados monasterios medievales, fiordos noruegos, pianos de concierto, espadas legendarias como remos vikingos, amplificadores, robots gigantes, dragones, jefes finales de videojuegos ni árboles sagrados del multiverso. Sin embargo, varios guitarristas manifestaron un aumento considerable en la velocidad de sus solos después de escuchar a Bach y a Paganini. Finalmente, invitamos a músicos, historiadores y aficionados al metal y seguidores del anime, amantes de los videojuegos y a toda persona curiosa a acompañarnos en esta travesía, recordando que la música no pertenece a una sola época ni a un solo país, es un patrimonio cultural construido durante siglos por personas de distintos lugares del mundo, porque antes del primer riff hubo un canto, antes del doble bombo hubo un tambor, antes de la guitarra eléctrica hubo un violín, y antes de que existiera el metal ya habían seres humanos buscando transformar sus emociones en música. Atentamente, Dirección General del Evangelio Metal Musical. La historia cambia, la música evoluciona, pero el metal permanece. Y como siempre termino. Y recuerden, la historia universal de la música no la hicieron únicamente los amantes locos de los
de las notas musicales, ni los historiadores gruñones encerrados entre montañas de libros. La escribieron monjes, reyes, campesinos, guerreros, compositores, soñadores, pueblos enteros y generaciones de músicos que se atrevieron a crear algo nuevo. Y como siempre, ¿fue por razones divinas, demoníacas o perrunas? ¿Qué voy a saber yo? Yo solo vine a escuchar metal. Hasta el próximo episodio, y que los riffs, las sinfonías y la historia los acompañen por siempre. ¡Larga vida al metal!